El primer asunto está en varios periódicos ingleses, también en la portada del diario The New York Times, que con esta fotografía no es una cosa muy sencilla de explicar, pero tiene que ver con la detención de Gerry Adams, el líder del Sinn Féin, el brazo político del IRA, en Irlanda del Norte, que es algo que pone en peligro el proceso de paz de ese país y que puede influir en otros procesos de paz. ¿Cuál es la historia? El 10 de abril de 1998 se firmó en el Palacio de Stormont, en Belfast, en la capital de Irlanda del Norte, el acuerdo de paz, por el cual terminaban los conflictos entre los republicanos, es decir, un grupo de gente que quería que la provincia de Irlanda del Norte no siguiera formando parte del Reino Unido, sino que pasara a convertirse parte de otro país, que es la República de Irlanda, por una parte, y los otros los unionistas, es decir, los que pretendían que Irlanda del Norte continuara dentro de la Gran Bretaña. Muy bien, se firmó ese acuerdo de paz, se creó un congreso en donde toman parte los unos y los otros. Uno de los grupos protagonistas de los conflictos en Irlanda del Norte era el Ejército Republicano Irlandés, un grupo católico que quería la independencia del Reino Unido. El brazo político del Ejército Republicano Irlandés, el IRA, era llamado Sinn Féin, y el líder de Sinn Féin es el señor Gerry Adams. El señor Gerry Adams, repito, firmó ese acuerdo, pero resulta que fue arrestado hace 48 horas porque se encontró que está involucrado en un asesinato. En 1972 fue asesinada una mujer llamada Jean McConville, porque sospechaban los señores del IRA que ella era informante de la policía británica. La sacaron de su casa en frente de sus hijos, tenía 10 hijos en ese momento y era viuda, desapareció y fue asesinada. Los restos de la señora McConville aparecieron en el año 2003 y repito, había sido asesinada en 1972. ¿Qué ocurrió? En todo ese tiempo se firmó el acuerdo de paz, pero en una universidad en Estados Unidos, en el Boston College, algunos paramilitares de aquella época en Irlanda del Norte rindieron algunos testimonios con los académicos, supuestamente eso iba a mantenerse privado, pero en uno de esos testimonios se acusa al señor Gerry Adams de haber estado involucrado en el secuestro y asesinato de esta mujer. Perdón por la explicación tan larga, pero no hay más remedio. Lo cierto del caso es que Gerry Adams está ahora detenido. ¿Pone esto entonces en peligro el proceso de paz en Irlanda del Norte, que después de tanto tiempo se detenga el líder del Sinn Féin? Y sobre todo, ¿pone esto en peligro otros procesos de paz? Porque en un futuro puede ocurrir algo parecido. Bueno, sí que pone en peligro el proceso de paz, genera un montón de preguntas importantes acerca de la retroactividad de juzgar este tipo de crímenes. El crimen fue un crimen horrible, además fue una desaparición. La mujer fue llevada de su casa delante de sus hijos, asesinada y enterrada en un lugar que finalmente el ejército republicano irlandés admitió cuál era, muchos años más tarde, como usted señala. Lo segundo es que yo creo que esto es importante también desde el punto de vista de nuestra región, en Colombia, en otros países de América Latina, sacar enseñanzas sobre los procesos de paz entre grupos irregulares, como en ese momento era el IRA, y gobiernos. Y para Colombia eso hoy es muy relevante. Lo que es interesante también es que esto se descubre a raíz de un estudio de historia oral, como usted señala, Juan Carlos, del Boston College, donde se compromete la institución a entrevistar a paramilitares de ambos lados, tanto guerrillas como soldados involucrados, además en crímenes tan malos como ese, como fue el famoso Domingo Sangriento, que fue el mismo año que como represalia del IRA fue la desaparición, el secuestro y desaparición de aquellos que consideraban informantes. Y se hizo un proyecto de investigación histórica de entrevistar a aquellos participantes, porque es cómo funciona la historia oral, que es entrevistarlos y guardar la grabación, el récord para futuras generaciones de historiadores, con el compromiso de que eso se iba a mantener anónimo hasta que ellos estuvieran muertos. Bueno, la policía irlandesa inició una causa legal en Nueva York y el Boston College fue obligado a revelar el contenido de esas grabaciones, de esas entrevistas, lo cual es serio para todos los que estamos aquí, para los que son académicos, los que son periodistas, que habla sobre el viejo tema de la confidencialidad de las fuentes, y que en este caso es confidencialidad de las fuentes. Y por última instancia,
bueno, manda a Jerry Adams, que ha sido poco menos que un héroe en Estados Unidos durante la firma de los tratados de paz, sobre todo en la comunidad irlandesa, lo manda a la cárcel. Y cuando él se presentó voluntariamente a declarar sobre este tema, diciendo que no tenía nada que ver, que no sabía nada, lo cual es poco creíble, en parte es muy cierto, pero esa es la historia, y yo creo que sí, que pone en riesgo el proceso de paz, que fue sangriento y comprometió la vida de muchísimas personas, de miles de personas, tanto en Irlanda como en Inglaterra misma. Claudia. No, yo creo que una cuestión interesante en eso también y que de la cual se puede también sacar conclusiones para los procesos de paz acá, es el hecho de que el propio Sinn Féin hubo un atento en 2005 de se crear un tribunal especial que iría a analisar esos casos y dar como una especie de amnistía a los dos lados, ¿no?, involucrados, tanto a los participantes del IRA cuanto a las fuerzas policiales. Y esa propuesta no prosperó por resistencia del Sinn Féin, porque creía que no se podía dar la amnistía a los integrantes de las fuerzas policiales. Creo que el hecho ahora que puede un poco que amenizar la tensión creada por eso es dar el mismo tratamiento que se están dando a él a los integrantes de las fuerzas policiales, ¿no?, que hasta hoy ninguno de los que participó del Bloody Sunday está en la cárcel. Entonces, no hay que poner en la cárcel solo a los integrantes del IRA, ¿no?, pero también investigar la participación de las fuerzas policiales. Yo me preguntaría si acaso este caso en especial pone en tela de juicio al proceso de paz en sí. Es decir, ¿se cerró en falso el proceso de paz en Irlanda del Norte? Yo creo que no. Y yo creo que esta investigación le hace un flaco favor al proceso de paz. No es que la muerte de esta mujer no haya sido cruel o condenable o execrable. Lo que ocurre es que el proceso de paz aún está muy fresco. Y cuando tienes un proceso de paz que acabas apenas de suscribir, ponerte a husmear en las fosas comunes es muy peligroso. Tenemos experiencias de países como España. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de la guerra civil? España sigue sin poder cerrar ese capítulo del todo, precisamente porque no ha habido una comisión de la verdad. En Argentina, ¿cuánto tiempo duraron para poder llegar a una ley de punto final? Yo creo que no hay que ignorar la importancia del contexto. Efectivamente, esto se produce en un contexto de elecciones al Parlamento Europeo. Hay quien arguye, esgrime que hay otra motivación detrás de esto. Yo creo que en cualquier caso, si esta investigación hace tambalear el proceso de paz, va a ser muy grave para el continente europeo y para Irlanda y para el Reino Unido. ¿Será que lo que ha ocurrido puede hacer pensar a los señores de las FARC, la guerrilla colombiana que negocia hace más de un año en La Habana con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en que algo así pueda ocurrir? Que aunque se llegara a firmar un acuerdo de paz, si se firma, y que aparentemente queden todas las causas judiciales saldadas, qué sé yo, si llega a haber o haber habido una investigación en una universidad con unos testimonios, de pronto dentro de 15 o 20 años se reabre una investigación y va a parar a la cárcel alguien. Bueno, porque es imposible para cualquier colombiano no establecer paralelos entre lo recientemente ocurrido en Irlanda y lo que está pasando en Colombia y usar justamente este hecho como un espejo de lo que podría pasar más adelante, que es, yo creo que los procesos de paz no se firman una vez, se firman muchas veces más en la historia al final del conflicto. Y pienso que siempre se firman otra vez cuando vuelven a hacer intersección la justicia y la paz. Y creo que eso es un conflicto que no se resuelve tan fácilmente, que es aquel equilibrio entre hacerle justicia a las víctimas, a las familias de las víctimas, y lograr realmente pasar la página, que es la única manera en donde un país trasciende una historia de conflicto y de violencia. Lo difícil es hacer esos compromisos, justamente llegar a un punto en donde aquel perdón inevitable se continúe en el tiempo y que la justicia continúe obrando y que siempre prime quizás el bien común, sin olvidarse de las víctimas y sus familias que sufrirán para siempre como resultado del conflicto.